Hola amigos, un placer de nuevo. Otro directo nocturno con ustedes, continuando con el libro de Len Kasten de Nuevo Orden Mundial Alien, hoy con un capítulo bastante impresionante, la verdad. Es un capítulo del Imperio Reptiliano y de su inicio, pero bueno, miren, antes de comenzar con este capítulo del libro, famosísimo libro, por lo menos en la comunidad ufológica de MUFON de Europa, Estados Unidos, Latinoamérica no fue tan conocido. eh, Quiero decirles que en el libro, también otro libro más reciente de Kerr Baker, que ya falleció nuestro colega Kerr Baker, de OVNIs, visualización remota y la agenda alien del nuevo orden mundial, donde Kerr Baker, que fue una persona que estuvo dentro de los anillos satánicos de los Illuminati de manera involuntaria, fue reclutado cuando tenía como 9, 12 años, abusado de mil maneras, una historia muy tétrica que pueden buscar, y lo he dicho muchas veces en este canal, el libro de Kerr Baker, que está creo gratis en la web, titulado Defensores Angelicales y Agresores Demoníacos, donde comienza a hablar de los anillos satánicos que existen dentro de las élites enfermas. Es un libro imprescindible, ¿no? Para que ustedes vayan y lo lean, y no, yo traduje muchos otros libros. Este libro de Defensores Angelicales y Agresores Demoníacos lo subí antes de que existiera YouTube, Facebook, etcétera, en el blog de Fritz Springmeier en español. Me lo envió alguien que leía mi blog, ¿no? Fue un blog famoso porque el libro del linaje de los Illuminati se volvió viral en ese entonces. Y ese libro atrajo mucha atención en la cuestión de la conspiración. Estamos hablando de tiempos en el que había muchos escépticos que no creían en que existían los Illuminati, ¿no? Y ese libro pues fue pues una apertura a la luz de muchos escépticos que corrió por toda la red. Y mi blog se hizo muy famoso. Y de hecho, cuando yo subía los videos, cuando empezó YouTube, los incorporé al blog y las visitas se dispararon. Ya no censuraron, pero eso ya es otro tema. Pero lo que les quiero decir es que en el libro de Kerr Baker, de el último, Defensores Angelicales y Agresores Demoníacos, perdón, OVNIs, visualización remota y la agenda alien del nuevo orden mundial, que es el único libro que habla de los OVNIs y de los aliens. Él dice que visualizadores remotos, ya ahí cuenta la historia de la galaxia, ¿no? Cuenta de la historia de Maldek, etcétera. Visualizadores remotos cristianos, ¿no? Porque ahí yo tuve un suscriptor, le mando saludos, no sé, no recuerdo el nombre, que me dijo en un directo anterior en el Facebook, ¿no? Porque estos directos los hago en Facebook. Me dijeron que tenía muerto el espíritu y que el evangelio, que Cristo, bueno, estos visualizadores cristianos, que son cristianos hasta la médula, bastante practicantes, hablan de las teorías alienígenas, hablan de los reptilianos, hablan de las luchas, hablan de los grises, hablan de todo este mundo, y son una autoridad para hablar de Cristo y combinarlo con estos temas. Ese libro está en nuestro canal, creo, ¿no? De Kerr Baker. El libro, hay una sección con el libro de OVNIs, visualización remota y la agenda alien del nuevo orden mundial. Después de esta introducción, quiero decirles que el libro de Kerr Baker habla de que en el universo hay millones y millones de tipos de razas extraterrestres distintas, de cosas que ustedes ni se imaginan. Incluso hay hasta seres extraterrestres que parecen hasta minerales, que parecen silicio, que parecen formas que uno no alcanzaría a decir cómo puede existir esto, cómo puede hablar un ser que es amorfo y geométrico. No sé si vieron el capítulo de Los Simpsons de Homero al cubo, ¿no? Donde sale Homero y se metió a otra dimensión en el capítulo de Halloween o Halloween. Ya estamos entrando en estos terrenos de Halloween. Bueno, Homero al cubo se transformó, se metió a otra dimensión, se plastificó y llegó a una dimensión donde había formas geométricas y había cosas muy raras. Bueno, estas formas geométricas
existen en otros planetas y son capaces de comunicarse y hablar. Esto es lo que quiero que entiendan y que su mente se expanda hacia los nuevos derroteros mentales y cósmicos que hay en el universo, porque es infinito. A veces al que ustedes están metidos en la 3D o están metidos en su vida diaria y leen y les hablan de reptilianos, creen que todo esto es una locura, pero en realidad el ser humano ya ha comunicadose antes y ha tenido incluso guerras galácticas con estos seres. Y el ser humano proviene de una mezcolanza de razas interestelares como los liranos, los andromedanos y la escisión de ambos de estos, que fueron los atlantes, que fueron una raza guerrera que se instauró en la Tierra para defendernos de nuevos ataques reptoides. El libro es muy claro al respecto. Esto les hablo porque para que su mente sea expandida y no sea cerrada, y la información que les voy a leer a continuación no les caiga como algo de ciencia ficción, algo en lo que generalmente se acusa. Antes de comenzar con la lectura y sin más preámbulos, quiero saludar a los suscriptores, como Barrett Sesker. Dice: Marco, ¿sabes algo de información sobre el 3-1 Atlas? Sí, bueno, ya tuvimos información y en un directo anterior de eso. Dice Barrett Sesker, dice: su abuelo lo inició, bien recuerdo, tal vez no era la intención de que saliera tanta información, nunca pensaron que sería un ser de luz. Sí, claro, el abuelo de Kerr Baker lo inició en el satanismo o lo metió en una secta de la Sociedad de Lucifer de manera involuntaria. Había las niñeras que también eran satánicas y estas mismas niñeras eran maestras de escuela en los Estados Unidos. Imagínense todo. Estas sociedades de Lucifer son muy vastas y tienen redes y conexiones en bastantes partes, uno ni se lo imagina. En las instituciones públicas, de la policía, de la academia, de los trabajadores normales, son sectas que están y se hacen y se adueñan de muchos lugares, como por ejemplo la ciudad de los DuPont, ¿no? La Dow Chemical DuPont, que tiene su planta. Bueno, es un tema muy profundo que hoy no voy a meterme porque el libro es largo y el capítulo también. Pero gracias, Barrett, por traer a colación el libro. Marcos, buenas noches, hermanos, saludos. Buenas noches a ti, Marcos, o Marcos, mi tocayo de mismo nombre, ¿no? Dice aquí Barrett: nuestra especie volverá a brillar genéticamente. Si te lo contesto a manera de cómo te contestaría una semilla estelar, porque he hablado con estas semillas estelares, son muy tajantes. Dicen: nuestra especie volverá a brillar genéticamente. La respuesta que te darían es: ¿estás dispuesto a brillar genéticamente y a trabajar en tu yo interno? O sea, tu especie va a brillar en la manera en la que tú trabajes en tu interior, medites y te conectes con la fuente y desarrolles tus poderes psíquicos. Esa pregunta, háztela a ti mismo, y mejor la pregunta, reformúlatela y di: ¿estoy dispuesto a subir mi vibración y elevarme y a tratar de aumentar mis poderes psíquicos y hacerme uno con la fuente y ser una persona que se acerca cada vez más a la luz? Porque esa es la pregunta que te harían estas personas o semillas estelares que han venido para ayudar a elevar la vibración. Pues es una pregunta que va individual para todos. Y en la manera en que estas individualidades sean más y se masifiquen, sí creo que vamos a volver a brillar como especie, y hoy es una gran oportunidad con el regreso de los sembradores. Ahora sí, amigos, disculpen que me distraiga con sus grandes preguntas, pero pues el tiempo no perdona, y vamos a comenzar con el libro de Lencaste, Nuevo Orden Mundial Alien, el Imperio de los Reyes Lobo. Dice el 9º pasaje: el Imperio Reptiliano dominaba la parte de la galaxia a la que se referían como Pech-Meten, o el 9º pasaje. Esta es la mejor ruta para los viajes comerciales y de visita galácticos desde los confines de la galaxia hasta las estrellas centrales más cercanas a Alción, el Sol central. Es la versión galáctica de la antigua ruta de la seda que cruzaba Asia desde China central hasta Europa. Esta fue la ruta comercial que recorrió Marco Polo en sus famosos viajes, registradas en su libro. No, de hecho, Marco Polo estuvo trabajando para el primer Kublai Khan, o el único Kublai Khan, ¿no? Ahí, el Imperio Mongol. Bueno, ese es otro tema. Dice:
También fue la ruta que se creía que recorrió el joven Jesús en su peregrinación a la India. El noveno pasaje atraviesa el corazón del imperio reptiliano. Morning Sky dice, el noveno pasaje proporcionaba conexiones vitales con los mundos interiores y exteriores. Viajeros, ya fueran en misiones de negocios o políticas, transitaban constantemente por el noveno pasaje. Vehículos comerciales que transportaban minerales preciosos y valiosos tesoros se dirigían por el Pechmeten. Era, sin duda alguna, vital para la seguridad y el bienestar del imperio de la reina reptiliana. Así que era comprensible que la reina actuara con presteza cuando otro imperio temible amenazó su hegemonía sobre la Ruta 95 de la galaxia, el imperio de los Reyes Lobo. Muy lejos, en el sistema estelar de Sirio, mucho después de que el imperio reptiliano centrado en Orión y Draco alcanzara la madurez y la máxima conquista, una nueva especie evolucionó hasta alcanzar la prominencia. Morning Sky la llama la raza de los Reyes Lobo. En un planeta con 3 soles en el cielo, uno de los cuales era la enorme estrella Canis Mayor, también conocida como la estrella Perro, una raza de feroces y despiadados seres con melena de león y una antigua ascendencia canina se volvió dominante y llegó a ser conocida por los reptilianos como los Triple R. Morning Sky dice, como sucedió en el mundo de los reptilianos SSS, el mundo de los 3 soles pronto fue dominado por los lobos, en particular una raza que llegó a ser conocida como los Melena Dorada. Estos reyes conquistadores, finalmente, crearon un imperio mundial único, con billones de seres unidos por la fuerza bajo el estandarte de los RRR. Muy bien, aquí también está su contraparte positiva, que son los Urma, que son los seres felinos, pues estos son felinos, estos son caninos, pero los Urma se dice que pilotean o que están a bordo de la nave Atlas 3-1 y son positivos. Ya muchos han hablado de los seres Urma, muchos contactados y abducidos, ¿no? Dice, en términos de violencia despiadada, los Reyes Lobos superaron con creces a la clase guerrera reptiliana. En el libro de Morning Sky, Per dice, hablando con su discípulo, todo Matu, todo giraba en torno a la guerra. Los eventos y competiciones atléticas generalmente resultaban en la muerte de los perdedores, mientras que los casos legales por incumplimiento de contrato se juzgaban en los tribunales de Wolfen, solo si uno de los demandantes no era asesinado. La policía disparaba a los infractores de tránsito y a quienes excedían los límites de velocidad en el lugar, mientras que la población carcelaria era casi inexistente. Generalmente, quienes eran encarcelados simplemente estaban en transición hacia sus ejecuciones. En resumen, Matu, en el mundo de los seres de Wolfen, o un individuo obedecía la ley o era ejecutado. Pero el uso de la violencia no se limitaba únicamente a la aplicación de controles sobre la población general. Si bien la crueldad y la astucia a sangre fría generalmente se recompensaban con ascensos en las filas, a menudo era necesario cubrir puestos de alto nivel debido a la muerte repentina e inesperada del individuo que los ocupaba. En otros casos, algunos oficiales de alto rango mantuvieron su puesto porque cualquier posible rival también sufría una muerte inesperada. Es curioso, Matu, que este estilo de vida tan violento asegure que solo los individuos más astutos y letales acaben en los puestos más altos. Todo aspecto de la sociedad Wolfen estaba marcado por la preparación para la guerra. Pero continúa explicándole esto a Matu. Todas las tecnologías de curación se diseñaron con la intención y la prioridad de curar y proporcionar una pronta recuperación a los guerreros Wolfen. Las tecnologías de comunicación se diseñaron y desarrollaron con el propósito específico de proporcionar mensajes fiables y cifrados entre las fuerzas guerreras en el campo de batalla. Los vehículos de transporte se desarrollaron específicamente con la intención de proporcionar un movimiento rápido y fiable en el campo de batalla,
y las ciencias de la preparación de alimentos y la nutrición se basaron en las necesidades del guerrero en el campo de batalla. Los honores académicos y científicos siempre se otorgaban por logros en los campos de las ciencias militares y de conquista. El entretenimiento siempre se orientaba a temas militaristas, al igual que los juegos para los niños Wolfen. Y no debería sorprenderte, Matu, que la investigación y el desarrollo de las ciencias y tecnologías de la civilización de los lobos estuvieran orientados a la conquista. En el mundo del pueblo R.R.R. Wolfen, el debate político era prácticamente inexistente. Todo y todos tenían un solo propósito: impulsar el poderío militar del imperio y los reyes Wolfen. Incluso, los primeros pasos en el espacio exterior no fueron diseñados para la exploración, sino para la explotación. Los primeros astronautas que partieron del mundo natal del pueblo lobo no estaban seguros de la existencia de otros seres en los otros mundos de su sistema solar, pero sus naves siempre fueron diseñadas para la autodefensa y la conquista. La exploración del espacio era vista de una manera diferente por los Wolfen. Como dije antes, cuando miraban las estrellas, no soñaban con caminar sobre mundos nuevos y extraños ni con conocer tierras y territorios nuevos, de nuevas poblaciones y nuevos tesoros, sino se veían viendo gobernado esos pueblos y esos nuevos tesoros. Otros cuerpos en el cielo no debían ser alcanzados, sino conquistados. Es importante recordar, Matu, que cada aspecto de la vida en el mundo Wolfen, desde el trabajo diario hasta la vida familiar, desde el mercado hasta el imperio, desde la vida personal hasta la vida pública, todo estaba orientado a la conquista, la expansión y la obediencia al trono. Morning Sky continúa. Muchas civilizaciones de seres estelares desarrollaron y crearon naves espaciales, muchas de ellas de tamaño y maniobrabilidad excepcionales. La mayoría de las naves espaciales eran enormes globos redondos, la forma más eficiente en los amplios espacios abiertos entre estrellas y mundos. Construidas y fabricadas con supermetales, estas naves brillantes y plateadas eran generalmente el vehículo que la mayoría de las civilizaciones desarrollaban cuando aprendían a viajar por las estrellas. Pero aquí, Matu, hay otro testimonio de la brillantez y astucia de los lobos. Mientras que la mayoría de las razas estelares desarrollaban y producían sus naves espaciales a partir de los supermetales de sus mundos, los RRR las producían de una manera única. En su búsqueda de las estrellas, los científicos lobo comenzaron a desarrollar métodos para extraer y explotar los recursos naturales de asteroides y meteoritos de su sistema solar. Debido a la alta inestabilidad del sistema de 3 soles, abundan fragmentos de mundos primigenios, así como planetas recién destruidos. Al excavar en el núcleo de los asteroides, en lugar de intentar minar la superficie, los científicos pudieron extraer minerales valiosos de una manera mucho más productiva y rentable. Sin embargo, lo que no habían previsto era que el proceso de minería que ahuecaba un asteroide daría como resultado una carcasa que se convertiría en una nave de guerra extraordinariamente mortífera. Era extremadamente simple y asombrosamente ingenioso. Al tomar la carcasa rocosa restante, a menudo de kilómetros de espesor, y añadir los puertos de ventilación y escape adecuados, y luego instalar potentes motores estelares y armamento mortífero, las fuerzas de los reyes lobo de la RRR se encontraron en posesión de una nave de guerra de fácil y económica producción, y fácilmente oculta del enemigo. Mientras que otras razas estelares creaban enormes naves estelares equipadas con extraordinarias armas de guerra ofensivas y defensivas, los grandes globos plateados eran fácilmente detectados. Sin embargo, las naves de guerra asteroides ahuecadas de los Reyes Lobo podían entrar fácilmente en un sistema solar alienígena sin ser detectadas. Esto pues me trae a la mente el 31 Atlas, que parece ser un cometa y la NASA lo toma como un cometa. Sin embargo, puede ser alguna de estas cuestiones, ¿no? Y bueno, tienen tecnología impresionante. Y esto, pues, esta forma de ataque de los Reyes Lobo es impresionante, la verdad. O sea, tomaban un meteoro
un asteroide gigante, ahuecaban, les traían los recursos naturales y después la convertían en una nave de guerra que se camuflajeaba en el cosmos, ¿no? Y entraban sin ser detectados. Dice, ocultándose entre otros asteroides en órbita o simplemente atravesando las rutas estelares mientras emitían los gases apropiados, las naves AR podían adentrarse sigilosamente en los sistemas solares objetivo. En el momento oportuno, miles de naves de guerra asteroides comenzaron su devastador ataque. No debería sorprender que la mayoría de los mundos y sus fuerzas militares fueran simplemente sorprendidos por las naves de guerra Wolfen, y esto, Matu, residía en la brillantez de las técnicas de guerra de los guerreros lobo. Los métodos eran simples pero efectivos. El sigilo era la mejor táctica de los guerreros lobo, y la nave de guerra asteroide, bautizada AR por los Reyes Lobo, se convirtió en el poder detrás de la flota espacial del Imperio Lobo. Las victorias de los guerreros lobo fueron rápidas y decisivas. Gracias a las brutales y crueles tácticas de los soldados en el campo de batalla y a las maniobras sigilosas de las naves de guerra AR, las invasiones de las fuerzas estelares lobo fueron repentinas y devastadoras. Con estas técnicas, la expansión del reino lobo solo estaba limitada por el número de comandantes lobo disponibles para liderar los ejércitos invasores del imperio. A diferencia de los reptilianos, que reprogramaron a las poblaciones conquistadas, los lobos simplemente devoraron cualquier resistencia, literalmente. La incorporación de los ejércitos subyugados a las fuerzas de invasión del Imperio Lobo fue difícil. A menudo se intentaban golpes militares y casi todos fracasaban. Los ejércitos que permanecían con las fuerzas Lobo a menudo lo hacían por miedo, pero si se les daba la oportunidad, abandonaban el campo de batalla y huían hacia los cielos en una desesperada búsqueda de escape. Por esta y otras razones, todas las invasiones debían ser lideradas por comandantes lobo. Esto, en sí mismo, fue el único factor que impidió una mayor expansión de los reinos RRR. Infracción en territorio reptil. Subcapítulo. Dice, las conquistas de los Reyes Lobo habían sido excepcionales en su extensión. Nadie parecía poder detenerlos. Sin embargo, en cierto punto, sus métodos de conquista los habían llevado demasiado cerca de los reinos del antiguo e infinitamente más poderoso imperio de las reinas reptilianas. Para desgracia de los Reyes Lobo, sus conquistas los habían llevado hasta los confines del noveno pasaje, o el Pechmeten. La reina no había sido totalmente inconsciente de sus movimientos, pero no había actuado para detenerlos, todavía. Cuando se acercaron peligrosamente al corazón del pasaje, la reina reptiliana no podía correr ningún riesgo. Como lo describe Morning Sky, envió inmediatamente un mensaje al Rey Lobo. Cesen y desistan de sus guerras y movimientos en el Pechmeten. Ríndanse o serán totalmente destruidos. Esas fueron las palabras de la reina. Los reyes, por supuesto, habían oído hablar del imperio reptiliano y habían tenido un contacto mínimo con ellos, pero no habían considerado que sus campañas bélicas los habían llevado a un rango que podría ser percibido como una amenaza por las reinas SSS. La reina del imperio SSS también había oído hablar de los Reyes Lobo. Sus métodos de conquista le parecían admirables, aunque a regañadientes, incluso un poco bárbaros. Quizás, si hubieran extendido su imperio en una dirección diferente, no habría interferido con ellos, pero no lo hicieron. Habían entrado en su reino, y no toleraría ninguna interferencia con su imperio. También era consciente de su comportamiento potencialmente mortal e impredecible. Seres bárbaros de este tipo poseían una mentalidad primitiva que apenas podía mantener la coherencia y la lógica. También era probable que estos seres no tuvieran la sabiduría para saber cuándo cesar sus ataques. Si bien esta era una característica deseable para los guerreros, no era una característica bienvenida en los enemigos. Y en este punto, Matu, veremos la sabiduría y las extraordinarias habilidades de la reina de los seres reptilianos. En el comunicado enviado a los Reyes Lobo,
La reina amenazó con represalias devastadoras si se violaban las fronteras de su imperio. Pero en una jugada inesperada, la reina presentó una oferta que rara vez se extendía a un potencial enemigo. Una alianza entre los dos imperios. Una oferta que los reyes lobo difícilmente podían rechazar. Esta fue una jugada brillante y bien pensada por parte de la reina reptiliana. Dado que la población masculina reptiliana se había visto gravemente debilitada por las políticas de las reinas y sus hijas, faltaban las cualidades feroces y aguerridas tan importantes en la guerra, ya que eran básicamente masculinas. Si bien las guerreras eran fuertes y efectivas, simplemente no podían exhibir esas características innatas exclusivamente en el género masculino, debido principalmente a diferencias hormonales. Cabe recordar que las reinas habían acortado la esperanza de vida de todos los varones, de modo que solo combatientes varones jóvenes e inexpertos podían entrar en el campo de batalla. La reina razonó que los guerreros lobo, consanguíneos, intrépidos y violentos, podrían llenar el vacío que existía en las filas militares reptilianas si lograban controlarlos. La barbarie y ferocidad de los guerreros lobos se habían vuelto legendarias en toda la galaxia. Morning Sky nos dice: desde hace mucho tiempo se dice que si un ser lobo hace algo, lo hace con una ferocidad que rara vez se ve en nuestra galaxia. Durante su evolución, parecía que los Wolfen no necesitaban aprender sobre la violencia ni la ferocidad. Todo lo contrario, parecía como si una intensa violencia corriera por sus venas en lugar de sangre. Era como si hubiera nacido del corazón de un iracundo dios de la guerra primordial. En lugar de un latido, poseían un tambor de guerra. Pero debido a esta capacidad innata de ser violentos y feroces, los Wolfen lograron en menos tiempo lo que muchas civilizaciones habían tardado millones de años en desarrollar. En el mundo de los tres soles, la conquista de enemigos naturales y especies competidoras fue fácil para los lobo. Quizás la evidencia más significativa de su barbarie se manifestó una y otra vez en el campo de batalla. Cayendo sobre sus víctimas con la ira de perros del infierno, los guerreros lobo no derrotaron a sus enemigos, los destruyeron. Tras el final de la batalla, mientras aún se encontraban en los campos ensangrentados, los guerreros lobo rasgaron las túnicas de sus enemigos, exponiendo la carne al cielo, y luego rápida y salvajemente comenzaron a devorarla. Los cuerpos de los soldados enemigos caídos en batalla proporcionaban el sustento y el alimento a los hambrientos guerreros lobo. En resumen, los guerreros lobos se comieron a sus enemigos. Se cuentan muchas historias aterradoras en la historia del mundo de los tres soles, Matu, pero ninguna pinta una imagen más espantosa que las que describen el campo de batalla tras las victorias de los reyes lobo. ¿Te imaginas el horror de la escena? Humo y niebla se mezclaban en el crepúsculo para crear una escena inquietante y surrealista. Gruñidos y gruñidos provenían de todas partes. Los sonidos de una manada de lobos desgarrando y devorando la carne. A veces, los gruñidos al comer se veían interrumpidos por los gritos y alaridos de sus víctimas. En la tenue luz, justo antes de la oscuridad, grandes cuerpos que parecían leones peludos se inclinaban, alimentándose de las entrañas de los soldados caídos. Sus melenas y cuerpos estaban cubiertos de sangre. Desgarraban la carne con los dientes y alzaban la cabeza una y otra vez para aullar de victoria. Aquellos que sobrevivieron a la embestida de los guerreros lobo nunca olvidan el horror de lo que vieron. Una cosa es ver a tu camarada caer en batalla a tu lado, pero verlo ser devorado con tal frenesí, eso era algo que traía pesadillas incluso al soldado más fuerte y valiente. Fin del capítulo, amigos. Pues imagínense nada más esta información, unas cosas tremendas que ocurren en la galaxia, seres que están conquistando mundos de esa manera tan tétrica. Me gustaría que explicara el autor, que es un ser extraterrestre que pasó esta historia al chamán Robert Morningsky, al abuelo de Robert Morningsky, quiénes eran los seres conquistados, cuáles planetas. O sea, se habla de que se expandían por muchas galaxias, pero no da cuenta de qué seres. Me imagino que benévolos, ¿no? Muchos seres benévolos,
o digamos neutrales, y se conquistaban esos mundos y prácticamente los neutralizaban, ¿no? Los reyes lobos no tomaban prisioneros como sí lo hacían los reptoides. Los reptoides son más prácticamente de ir conquistando mundos mediante la inteligencia artificial, la asimilación Borg. Los reyes lobo eran más primitivos, pero eran seguros en sus conquistas. Vamos a continuar con el capítulo siguiente, que va a hablar de ya qué pasó con los reyes lobo y con los reptoides o las reinas reptilianas, la reina de las estrellas, que estaba dominando pues gran parte del Pechmetén o todo el Pechmetén, la novena vía o la novena ruta, que era una zona bastante populosa para el intercambio comercial galáctico, como lo es hoy la parte norte de Ganímedes, una de las lunas de Júpiter. Según nos dicen que hay un pasaje interestelar abriéndose ahí, y hay bastante infraestructura creándose para el nuevo comercio galáctico, que con la salida de los reptoides y con otras seres que están prácticamente van de salida, pues se ha abierto este comercio internacional y cosas así. Se está abriendo paso en la humanidad, ¿no? Nuevas tecnologías que van a ir entrando. Amigos, sin más, les agradezco mucho su tiempo. Espero que hayan tomado nota de este capítulo y bueno, seguiremos en el próximo capítulo. Para todos ustedes el libro de Len Kasten, Nuevo Orden Mundial Alien, y veremos también otras noticias. Recuerden suscribirse a nuestra página de Facebook y de YouTube, y también obviamente en Patreon, donde están mis colegas los patrocinadores que me apoyan con su financiamiento extra en ese portal para poder sortear todas estas líneas de censura y poder abrirnos a más información y seguir en la resistencia. Que pasen, amigos, una excelente noche. Me despido leyendo adiós a Julián Velázquez. Buenas noches, Julián. Y Alicia Sánchez dice: hola, buenas noches, Marco. Llego tarde. Siempre bendiciones desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Claro que sí. Bendiciones al gran estado de Tamaulipas y especialmente a la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo. Un abrazo a todos.